Bueno, vamos a retomar por dónde estábamos. Estábamos hablando dentro del tema estudios epidemiológicos, estábamos viendo los distintos tipos de clasificaciones y vimos que una la última clasificación que plantea el teórico es el alcance y análisis de los resultados, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa clasificación vamos a tener estudios descriptivos, analíticos y experimentales. Y dentro de, bueno, hablamos de los descriptivos, ahora vamos a ver los analíticos. Y acá sí, ya vamos a hablar de lo que es causa-efecto, ¿no? Dice, dirigidos a responder por qué sucede determinado fenómeno, cuál es la causa o el factor de riesgo asociado al mismo. Es decir, si se produce el fenómeno que se produce como resultado de la caries dental, bueno, ¿cuáles son los factores que hacen que se produzca la caries dental? ¿Cuáles son los factores de riesgo que hay? Es decir, ¿cuáles son las variables independientes que hacen que se produzca determinado fenómeno y que se dé? Y acá sí vamos a partir de buscar esa relación causal. No solamente vamos a decir que puede haber una relación entre variables, como decíamos que puede haber, que podíamos encontrar en un estudio descriptivo, que después nos podía dar pie para hacer un estudio analítico, sino que vamos a hablar propiamente tal, ¿sí?, de que determinados factores de riesgo, determinadas variables van a producir ese fenómeno, y que ese fenómeno se va a dar sí o sí cuando estén presentes esas otras variables. Es decir, vamos a buscar una asociación de tipo causal, como dice ahí, entre cada una de las variables, sobre todo después con la variable de resultado, ¿no? Dice, la asociación estadística es solo uno de los elementos que se toman en cuenta para referirse a asociación de tipo causal, por lo cual solo relacionando variables no estamos considerando un estudio analítico, evidentemente. Tiene que haber una relación también teórica, ¿no? Por lo que se produzca. Uno tiene que saber que, por ejemplo, que los hidratos de carbono van a producir caries, ¿sí? O que la baja frecuencia de cepillado puede producir caries, gingivitis o enfermedad periodontal, ¿tá? Tiene que haber una asociación entre esas variables, porque uno puede asociar, no sé, hábito de fumar con overjet, y capaz que la asociación causal me da que es positiva, pero en realidad son como dos variables que vinculadas no tienen sentido. No sé si se entiende y me explico en este sentido, pero la mera asociación estadística que me da con un test estadístico no es suficiente para que yo pueda decir que hay asociación causal, sino que tiene que haber una asociación de variables, una relación entre las variables que tenga sentido, ¿tá? Si no, podría ser cualquier cosa, ¿no? Entonces está, eso para tenerlo en cuenta, que no solamente se toma en cuenta esto, sino que hay que tener otras consideraciones más. Después, otra de las cosas que hacen los estudios analíticos, a diferencia de los estudios descriptivos que los vimos en el video anterior, utilizan dos grupos. Acá hay dos grupos, no va a ser un grupo solo como pasaba en el estudio descriptivo, sino que vamos a tener dos grupos, uno de control y otro con el factor de riesgo a estudiar. ¿Tá? Ya vamos a ver cuál es cuál, pero sí vamos a tener dos grupos, así que acuérdense de eso. Después, que presentan hipótesis estos tipos de estudios, es decir, donde yo puedo suponer, ¿no?, que determinadas variables o determinados factores de riesgo van a producir determinado proceso salvo enfermedad o determinada patología, ¿sí? Por ejemplo, que el consumo de mate puede producir lesiones de mucosa, ¿sí? Entonces yo voy a tener una hipótesis, o voy a tratar de probar esa hipótesis que tengo, es decir, que tengo que tener hipótesis en los estudios analíticos. Y después pueden haber de dos tipos de estudios analíticos, de caso y control y de cohorte. Entonces, bueno, acá hay que prestar atención a las diferencias y de qué trata cada uno. Igual este esquemita está bien explicado en Pineda, en el texto de él, ahí habla muy bien de los analíticos. Entonces, bueno, dentro de los analíticos tenemos caso control y de cohorte. El estudio de caso control lo que hace es busca conocer qué parte de la población que presentó determinado problema de salud o fenómeno estuvo expuesta a la causa o al factor estudiado de ese problema. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer va a ser partir, dijimos que teníamos dos grupos,
¿sí? Y vamos a partir, como dice acá, del efecto a la causa. Es decir, yendo a un ejemplo como concreto, voy a tener dos grupos, ¿sí? Como está acá, donde en un grupo no va a estar la enfermedad y en el otro grupo sí voy a tener la enfermedad. Es decir, voy a partir, ya voy a tener la enfermedad en este momento, voy del efecto hacia atrás. Voy a averiguar cuáles fueron las causas que hicieron que se diera este resultado, que estuviera este efecto. Entonces, capaz que es más fácil poner un ejemplo. Voy a tener un grupo sano de personas sin la patología y, por ejemplo, tengo un grupo casos que, por ejemplo, tienen lesiones de mucosa. ¿Ah? O por decir, en vez de lesiones mucosas, todos tienen enfermedad periodontal, todos tienen periodontitis. Entonces yo voy a tener este grupo con enfermedad periodontal y este grupo sin enfermedad periodontal. Y voy a indagar en su pasado, voy a ir hacia atrás, por eso está la flecha acá, ¿no? Va a ser retrospectivo también este tipo de estudio, donde voy a indagar, por ejemplo, a qué factores de riesgo estuvieron expuestas estas personas para tener, obviamente, periodontitis o enfermedad periodontal. Entonces voy a tener, por ejemplo, que las personas estuvieron expuestas a el hábito de fumar, a una baja higiene, ¿sí? O que algunos también tienen factores de riesgo como que son diabéticos, ¿no? Entonces todo eso va a sumar para que se dé esa enfermedad periodontal, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer después? Va a ser comparar. ¿Qué es lo que me va a pasar en el grupo casos, que va a ser el grupo que tiene la enfermedad periodontal? Me puede pasar que haya un grupo de personas que haya estado expuesta a esos factores de riesgo que mencionamos, pero también me puede pasar que ese grupo no haya estado expuesto a esos factores de riesgo y que igual generó enfermedad periodontal. Pero la diferencia va a ser que por lo general en este grupo es donde se va a encontrar la mayor cantidad de gente y en este grupo vamos a tener mucha menos gente. ¿Tá? Es decir, que siempre sucede, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre pongo en el ejemplo en este tipo de estudio, cuando hago el ejemplo en clase, por ejemplo, mi abuela falleció de cáncer al pulmón y mi abuela nunca fumó. Y tampoco había gente en su casa que fumara. Es decir, que, bueno, es de esas personas que le pasó que tuvo casos de cáncer de pulmón sin haber estado expuesta al factor de riesgo, que la probabilidad es más baja, pero se puede dar igual. Entonces, en este caso, bueno, la persona desarrolla la enfermedad y puede haber estado o no al factor de riesgo. En el caso de los que estuvieron expuestos al factor de riesgo, seguramente sea mucha más cantidad de gente que aquellos que no estuvieron expuestos al factor de riesgo. Y en el grupo control puede suceder lo mismo, porque puedo tener gente sana que no tenga enfermedad periodontal, ¿sí? Y que acá que acá haya gente que haya estado expuesta al factor de riesgo, a todos esos mismos factores que están acá, pero que quizá no desarrolló la enfermedad, porque esas cosas a veces pasan. Obviamente que va a ser mucha menos gente la que está acá, que tiene el factor de riesgo y no desarrolló la enfermedad, que aquellos que no tienen factores de riesgo y no desarrollaron la enfermedad. ¿Tá? Entonces, para resumir, parto de dos grupos, como dice acá, uno con la enfermedad, como es el grupo casos, que ya tiene la enfermedad, y el otro, que es el grupo control, que no tiene la enfermedad, y voy a indagar hacia atrás en la vida pasada entre comillas, ¿no? Porque lo voy a hacer o preguntándole a la persona, o a través de historias clínicas, entonces voy a tratar de indagar a ver a qué factores de riesgo relacionados con la enfermedad que estoy estudiando estuvieron expuestas estas personas para desarrollar la enfermedad. Y como les decía hoy, lo lógico es que cuando hago esa indagación, haya menos gente que no estuvo expuesta a los factores de riesgo, perdón, haya menos gente, sí, que sin estar expuesta al factor de riesgo, obviamente te desarrolló la enfermedad. Y lo mismo acá, pero al revés. Es decir, los sanos seguramente la mayoría no hayan estado expuestos a los factores de riesgo que estoy buscando. ¿Tá? Pero bueno, para no entreverar más, lo dejo por acá con la explicación esa y un poco con el complemento del texto. Yo creo que puede llegar a ser entendido y también con los ejemplos que hay en el libro de Pineda. Después el otro es el de cohorte, que también es analítico.
Ahí busco conocer también qué parte de la población expuesta a una causa, a una variable condicionante, enfermó o presentó determinado resultado. Y acá parto al revés. Voy a partir de personas sanas. Los dos grupos son dos grupos también, igual que el anterior. Lo único que son dos grupos sanos, es decir, un grupo casos y otro control, ¿sí? Pero en realidad uno, con el tiempo, sí, son dos grupos sanos, perdón, porque capaz que ahí me entreveré yo, van a ser dos grupos sanos, uno control sin estar expuesto al factor de riesgo y otro grupo sí va a estar expuesto al factor de riesgo, es decir, tengo dos grupos sanos, ¿no? Uno expuesto al factor de riesgo y el otro no. Por ejemplo, puede ser... por ejemplo, podemos pensar, bueno, en el ejemplo que trae Pineda, que en realidad no es muy ético, pero capaz que es claro para poder explicar el ejemplo, es el grupo casos está expuesto al hábito de fumar, este otro grupo no está expuesto al hábito de fumar, y vemos en el tiempo, porque va hacia adelante, el estudio de cohorte va hacia adelante, analítico de cohorte va hacia adelante, es decir, va hacia adelante en el tiempo, lo que vamos a tratar de ver es si desarrollan la enfermedad o no. Es decir, aquellos expuestos al factor de riesgo, es decir, al hábito de fumar, vamos a ver quiénes son los que van a desarrollar la enfermedad y quiénes no van a desarrollar la enfermedad, que puede suceder, los vamos a ir midiendo a lo largo del tiempo, quizá sea un estudio que empecemos hoy y lo terminemos dentro de un año, y vamos a ir midiendo mes a mes o cada 2 meses, según la frecuencia y lo que sepamos desde el marco teórico de lo que hace a la asociación causal de la enfermedad. Entonces vamos a poder ir viendo a ver si se desarrolla o no la enfermedad. Y en el grupo de control, que es el grupo sano que no está expuesto al factor de riesgo, también vamos a ir viendo si se desarrolla o no la enfermedad con el tiempo. Y ahí vamos a comparar si realmente el factor de riesgo está relacionado con el desarrollo de la enfermedad o no, dependiendo de la cantidad de casos enfermos que tengamos al final en los grupos. ¿Tá? Entonces, bueno, en este caso, a diferencia del caso control, parto de dos grupos sanos, uno expuesto al factor de riesgo y el otro no. ¿Tá? Y después veo qué pasa de quienes desarrollan enfermedad. ¿Tá? Esa sería como la diferencia. Y en los dos voy a tener gente que desarrolla enfermedad y no. Lo único que en este caso, en el de control, en el que el grupo era sano y no estaba expuesto al factor de riesgo, van a desarrollar muy poquitos la enfermedad. En cambio, en este otro, que es el grupo casos que están expuestos al factor de riesgo, sí van a desarrollar muchos más la enfermedad. Se supone, ¿no? Si uno quiere demostrar una asociación causal y ve que puede haber una relación, lo esperable es eso, si está expuesto al factor de riesgo va a desarrollar la enfermedad. ¿Cuál es la diferencia con el grupo experimental de estos grupos, de estos estudios analíticos? Tanto el analítico como el experimental, que es el que ahora vamos a hablar, los dos buscan demostrar causa-efecto. La diferencia que tienen es que, por un lado, estos grupos son naturales, es decir, yo no voy a buscar un grupo, a dos grupos, por ejemplo, los dos grupos sanos los separo en dos y a uno les doy cigarrillos para que empiecen a fumar o les doy caramelos, como se ha hecho, como para que empiecen a comer caramelos y provocarles muchas ingestas de hidratos de carbono para que tengan luego caries dental, sino que son grupos naturales ya existentes, es decir, tengo un grupo que tiene el hábito de fumar, el otro no, y lo que hago es ver qué sucede si continúan con el hábito de fumar y qué pasa. Obviamente no es ético, ¿tá? Pero sí es un ejemplo gráfico para que se entienda de que son grupos naturales, que ya existen. Yo lo único que hago es juntarlos. ¿Tá? Es decir, por un lado agrupo los que tienen el hábito de fumar, por otro lado los que no lo tienen, y veo qué sucede con la enfermedad que quiero comprobar. ¿Tá? Repito, no es ético, estamos hablando de un estudio, por ejemplo, de cohorte para ver qué pasa. Es un estudio que no se debería hacer, de hecho, ¿no? Uno debería hablar con las personas de que está mal, de que no se debe fumar, ¿no? De lo que es perjudicial para la salud de las personas. Y el experimental lo que hace que sí se diferencia con el otro es lo mismo, tiene también dos grupos de estudio, ¿tá?
y son los más fuertes, como dice ahí, en establecer la causalidad entre variables, es decir, lo que de buscar la asociación entre causa y efecto. ¿Por qué? Porque el investigador manipula la variable, es decir, un poco lo que les decía recién de los analíticos. Lo que hace el investigador es, quiere probar si determinado fenómeno o si determinada variable provoca determinado fenómeno. Es decir, determinada causa provoca determinado efecto. Entonces, si yo quiero saber si el consumo de hidratos de carbono, como pasó en este estudio, que obviamente no tuvo, éticamente fue un desastre, y lo vieron ustedes en primero, en investigación, es si determinado consumo, por ejemplo, si los hidratos de carbono producen caries dental, lo que se hizo, por ejemplo, en este estudio fue darle a un grupo determinado hidratos de carbono y a otro no, y luego comparar. Es decir, el investigador manipula la variable, es decir, la introduce. Son más fuertes causalmente, evidentemente, porque te permite controlar la dosis, el tipo de hidratos de carbono que les vas a dar, la frecuencia, la cantidad de personas que vas a reclutar para darles los hidratos de carbono, pero en realidad tiene serios problemas éticos porque, bueno, está generando un mal, ¿no?, a las personas. Entonces no es, no es recomendable hacerlo, evidentemente, en este tipo, ¿no?, este tipo de estudio. Entonces, bueno, son los más fuertes para establecer causalidad entre variables, se caracterizan por la introducción y la manipulación del factor causal o de riesgo para la determinación posterior del efecto. Utiliza dos grupos también, uno de control y otro experimental. Acuérdense que siempre hay que comparar. Y en estos estudios se modifica, interviene y manipula la realidad con la finalidad de poner a prueba las hipótesis. Por ejemplo, otro tipo de estudio así experimental, uno podría pensar, incluso nosotros les estuvimos buscando algunos ejemplos, por ejemplo, un enjuagatorio, ¿no? Un grupo le doy, o no le doy, o le doy un enjuagatorio clásico tradicional que ya se conoce, y a otro le doy un enjuagatorio nuevo que quiero probar, ¿no?, florado, y ahí veo a ver cuál es mejor o cuál da mejores resultados, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido también es un estudio experimental que capaz que tiene menos consideraciones éticas como puede tener este tipo de estudio, en el cual, bueno, por lo menos tengo dos grupos en los cuales estoy probando este nuevo enjuagatorio y le doy a ese otro grupo el enjuagatorio que ya está probado y ya existe en el mercado y que se sabe que funciona bien, ¿no? Para poder, comparo ahí también cuál da mejores resultados. ¿Tá? Entonces, bueno, eso sería un tipo de estudio epidemiológico de tipo experimental, y las diferencias, acuérdense, con el analítico es que en este caso hay manipulación de variable, en el otro no, en el otro son dos grupos naturales en los cuales unos tienen determinado hábito, determinado hábito, y los otros no, y ahí yo los comparo, a ver qué sucede. En este caso, por ejemplo, acá, bueno, acá tienen las principales diferencias, que es algo bastante importante, de hecho ha sido preguntado, los tipos de estudios es un tema que ha sido preguntado en parciales, las principales diferencias, por ejemplo, que tenemos, bueno, descriptivos, analíticos y experimentales. Dentro de los descriptivos, la población es única, como dijimos hoy, a diferencia del analítico y del experimental, que como buscan medir causa-efecto, necesitan comparar con otra población que no tenga la causa, ¿sí? Entonces, en realidad, necesita dos grupos para poder compararse, entonces los dos tienen dos grupos. No tiene hipótesis el descriptivo, en el caso de los analíticos y experimentales sí presentan ambos hipótesis. No buscan los descriptivos establecer causas, solo describen la población y su relación con las variables. Estos dos buscan establecer una relación de causa-efecto, y después en los analíticos no manipulan las variables en estudio, y en este caso sí manipulan la variable en estudio. ¿Tá? Entonces digo, acá tienen como las diferencias más importantes para poder como recordar y poder acordarse cuáles son las diferencias entre unos y otros. Después en los analíticos ustedes tendrán que diferenciar bien y entender bien cuál es la diferencia entre el de cohorte y el de caso control, porque de hecho se han preguntado hasta separados en los parciales. Yo no me acuerdo bien el año pasado, pero se preguntó uno de los dos, y claro, y si uno no lo tiene claro cuál es el de cohorte y cuál es el de caso control, a la hora que me los preguntan separados, me puedo mezclar. Entonces, en ese sentido, es importante saberlo.
Otra clasificación de los estudios, por ejemplo, de acuerdo al alcance de sus resultados, se pueden clasificar en causales y descriptivos, ¿no? Acá bien lo dice, esto podría ser causal y descriptivo, causal, y esto podrían ser no causales en realidad, si uno se pone a pensar, podríamos poner no causales porque no buscan causa-efecto, causales, porque no buscan causa-efecto, entonces cuando no son causales son descriptivos, y en el caso de los causales son analíticos y experimentales, con la misma salvedad de lo que vimos recién. Y otra clasificación más que se ha visto en la literatura es según el rol que juega el investigador, no leí acá, de acuerdo al alcance de los resultados en causales y no causales, y según el rol que juega el investigador, acá sería observacional, el investigador solamente observa y mira qué sucede, es en el caso del descriptivo y el analítico, ¿no? Donde no interviene el investigador. Sin embargo, en este otro, ¿no? Que ya sería de intervención, ¿no? Donde no solamente va a observar el investigador, sino que a la vez va a intervenir, ¿tá? Es decir, va a manipular las variables y va a un grupo le va a dar determinado fármaco o determinado, bueno, o determinado, sí, fármaco, jugatorio, o va a colocar determinado material dental para ver qué pasa con respecto a eso en la boca del paciente, ¿no? ¿Tá? Entonces ahí está la manipulación de la variable, es lo que los diferencia, sobre todo al experimental del analítico. ¿Tá? Eso para que recuerden. Y bueno, la bibliografía es Pineda, ¿tá? El capítulo, no me acuerdo bien cuál era, diseños de investigación cuantitativa, está en este.